Esta emisora les da la bienvenida al programa Encuentros con la Filosofía, para conversar poniendo en duda nuestras certezas, con la participación abierta de profesores de la Universidad Politécnica Salesiana, de la Universidad Central del Ecuador, de la Universidad Andina Simón Bolívar. Encuentros con la Filosofía se difunde semanalmente por las emisoras universitarias Infinito Digital, Voz Andina Internacional y Radio Faxo. Abrimos nuestros micrófonos. Bienvenidos y bienvenidas al programa semanal Encuentros con las Filosofías. Les saluda Edison Aguilar Santa Cruz. Saludo a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional. Saludo al invitado de esta semana, Stefan Vinolo. Él es PhD en Filosofía de la Universidad de Burdeos, Francia, y PhD en Teología de la Universidad de Estrasburgo, también en Francia. Actualmente profesor de Filosofía en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, la PUCE, autor de 15 libros y de numerosos artículos científicos, especialista en temas del pensamiento francés contemporáneo y de la filosofía del siglo XVII. Bienvenido, Estefan. Buenos días, Edison. Muchas gracias por esta invitación. Esta semana, Stefan Vinolo continúa un nombre que acabo de escuchar, la saga sobre Hartmut Rosa, un filósofo, sociólogo, pensador alemán vivo, que nos plantea la categoría aceleración. En los episodios anteriores, Stefan nos ha comentado las modalidades o las formas de presentación de esta aceleración en la vida social y también las causas. Hoy seguramente empezará a comentarnos cómo se puede salir, según sus propias palabras, de esta aceleración que hasta cierto punto, según lo descrito, nos agobia. Adelante, Stefan. Buenos días, Edison. Muchísimas gracias por esta invitación. Efectivamente, tal como recordaste, hasta ahora hemos hablado sobre todo de la dificultad de la aceleración, focalizándonos sobre los diferentes campos en los cuales existía una aceleración y también focalizándonos la última vez sobre las causas de esta aceleración. Y te acordarás que habíamos intentado identificar con Rosa dos causas principales o dos factores fundamentales que promovían esa aceleración. Primero, el factor económico y segundo, un factor cultural. Pues hoy quisiera presentarles lo que son dos consecuencias muy importantes de esa aceleración en el mundo contemporáneo. Y vamos a ver que no son solo consecuencias importantes para el pensamiento contemporáneo, sino que además son dos consecuencias también importantes para la misma vivencia humana dentro del mundo contemporáneo. Entonces, hoy quisiera presentarles las consecuencias de esta aceleración, primero sobre el problema milenario que existe en filosofía de la identidad individual, y segundo, hablaremos también de la dificultad que genera esta aceleración en el campo de la política. Y preguntándonos sobre todo cómo es que al parecer hoy en día la política tiene tan poco poder o tan poca influencia sobre el mundo tal como lo estamos viviendo ahora. Pero comencemos antes por hablar un poco del problema de la identidad en el mundo contemporáneo. Bien vemos hoy en día que, de cierta manera, la identidad es una dificultad que está regresando en filosofía.
muchos hubiéramos podido pensar en los años 70 o en los años 80 que la dificultad de las diferentes identidades sexuales, religiosas, políticas, más aún nacionales, habían un poco desaparecido del campo del pensamiento. Al contrario, bien vemos hoy en día que existe una especie de auge, por no decir una especie de obsesión de la dificultad de la identidad hoy en día. Pues justamente Hartmut Rosa nos puede permitir pensar por qué estamos regresando a la dificultad de la identidad hoy en día y sobre todo de qué manera. ¿Por qué camino estamos regresando a la dificultad de las identidades hoy en día? Tal como lo plantea él, el problema es el siguiente. Bien sabemos en filosofía, desde hace como mínimo 2500 años, con el viejo debate entre Parménides por un lado y Heráclito por otro lado, que la identidad casi siempre se había pensado a través del problema de lo que persevera en el ser, es decir, lo que se mantiene detrás del cambio. Y de hecho es algo que todos fácilmente podemos experimentar cuando yo, por ejemplo, voy a lanzar diferentes dificultades del tipo: ¿qué tanto podemos decir que el bebé que yo fui, el adolescente que yo fui y el adulto que soy ahora somos la misma persona? Pues bien entendemos la dificultad filosófica que yace detrás de eso. De cierta manera, entre el bebé que yo fui y el adulto que yo soy ahora, todo ha cambiado. Todo se ha modificado en mí. Mi cuerpo, mi peso, mi talla, mis habilidades físicas, mis facultades cognitivas, mis facultades emocionales, etcétera, etcétera. Absolutamente todo se ha modificado en mí. Por lo que, si algo como mi identidad existe, y si el bebé que yo fui y el adulto que yo soy hoy en día somos la misma persona, es que debemos pensar que algo se mantuvo detrás de todos esos cambios. No se trata aquí de saber exactamente qué es lo que se mantuvo, pero solo de hacer notar que, de cierta manera, la identidad casi siempre se ha pensado, o como mínimo de manera originaria, se ha pensado en filosofía como lo que permite remendar los tres parámetros del tiempo: el pasado, el presente y el futuro. Y de hecho sabemos hoy en día que esta concepción de la entidad como lo estable detrás del cambio plantea dificultades muy complicadas a la filosofía, por ejemplo con el problema de la enfermedad de Alzheimer. Y podemos preguntarnos filosóficamente, por ejemplo, si esta persona que yo veo cuando entro en un hospital y que tiene el cuerpo y la apariencia de mi abuelo y que sin embargo no me reconoce, que no comparte absolutamente ningún tipo de pasado conmigo, que es incapaz de verbalizar todas las experiencias que hemos pasado juntos, ¿sigue siendo realmente mi abuelo o ya es otra persona? Ya simplemente debemos asumir que se ha convertido en otra persona. Pues ves que ahí bien sentimos que en un primer momento de la historia de la filosofía, la identidad se pensó a través del concepto de esencia, del concepto de substancia, más tarde del concepto de alma, pero en última instancia como una especie de entidad que permanece detrás del cambio. También existió, señala Rosa, un segundo momento de la historia de la filosofía, el momento moderno de la filosofía, en el cual mi identidad ya no se pensaba tanto en relación con mi pasado y con lo que podía remendar todos esos momentos pasados con mi presente, sino más bien la modernidad pensó a la identidad como proyecto del sujeto, es decir, ya no como una tensión con el pasado, sino como una tensión con el futuro. Y bien entendemos que eso, de cierta manera, generó cierto quiebre filosófico y sobre todo cierto quiebre filosófico entre lo interior y lo exterior, por la razón siguiente. En el momento premoderno de la historia de la filosofía, mi identidad casi siempre se pensaba a través de parámetros externos.
Por ejemplo, mi identidad estaba vinculada con mi país, estaba vinculada con mi religión, estaba vinculada con mi empleo, mi familia, etcétera, etcétera. Es decir, que siempre se trataba de inscribir a mi identidad dentro de ciertos procesos de reconocimiento vinculados con el pasado. El momento moderno, al contrario, que es en filosofía el momento tanto del sujeto como más tarde del individuo, intentó interiorizar esos parámetros de mi identidad. Con la famosa tabula rasa cartesiana que borraba todo el pasado, pues de repente cada uno podía reapropiarse de su propia identidad a partir de cierto proyecto de vida. De repente lo que yo era no era tanto lo que fui, sino lo que deseo ser. Y bien entendemos que ese fue, por ejemplo, el paso de la filosofía de Descartes, pero también mucho más tarde de la filosofía de Sartre, con esta idea que soy lo que yo mismo pretendo ser. Es decir, construyo mi vida, construyo mi propia identidad a lo largo de mi vida. Ahora bien vemos que esas dos opciones, premoderna y moderna, para pensar la identidad, son de cierta manera fundamentalmente diferentes, en este sentido que la una está más bien orientada hacia el pasado, cuando la segunda está mucho más orientada hacia el futuro. Pero sin embargo comparten algo absolutamente fundamental, que es el hecho que tanto en mi camino desde el pasado o en mi camino hacia el futuro, siempre buscaba establecer cierta estabilidad del camino y que mi identidad siempre estaba pensada a través de lo estable. Pues hoy en día, señala Rosa, con este fenómeno de la aceleración, hemos entrado dentro de una tercera concepción de la identidad que sí plantea una verdadera ruptura con las dos otras, en este sentido que de repente mi propia identidad se va a pensar a través de lo inestable y a través del cambio. Y eso es algo que ya hemos visto un poquito las últimas veces cuando hemos hablado, por ejemplo, de la identidad o los cambios, más bien dicho, de la familia, los cambios en relaciones al empleo, los cambios constantes en relaciones de repente a nuestras relaciones amorosas. Es decir, que bien sentimos que hoy en día, muy lejos de tener una identidad estable, experimento más bien varias identidades a lo largo de mi vida. Y eso obviamente genera cierta fragmentación del sujeto que va a tener que ir a buscar a su identidad dentro de otros parámetros. Y entonces podemos plantearnos hoy con el mismo Hartmut Rosa cómo se puede constituir hoy una identidad dentro de un mundo que fluye, dentro de un mundo acelerado, dentro de un mundo que intenta romper cualquier cosa que se presente bajo la modalidad de lo estable. Y Hartmut Rosa va a señalar que existen hoy en día tres parámetros diferentes o tres caminos diferentes para seguir construyendo identidad dentro de un mundo que cambia. Y ahí vamos a ver que son realmente diferentes parámetros muy interesantes porque todos experimentamos que las nuevas generaciones realmente viven a su identidad tal vez exactamente de la manera según la cual señala Rosa. Entonces Rosa dice, dada la gran fragmentación que padece el sujeto hoy en día por los cambios constantes, la primera manera de pensar la identidad o de reconstruir una identidad que existe hoy es simplemente lo que él va a llamar la identidad narrativa. Esto obviamente no es un invento directo de él, ya existía, por ejemplo, en la filosofía de Paul Ricoeur, en la filosofía de Levinas. Son ideas relativamente ancianas en filosofía, pero son ideas interesantes porque consiste en decir que todo sujeto, para poder constituirse una identidad, necesita contarse,
necesita hablar de él, necesita poner a todos los elementos dispersos de su vida dentro de un solo relato para poder tejer una especie de vínculo entre pasado, presente, futuro. Y esto es un tema muy interesante porque bien experimentamos hoy en día esta necesidad que tiene la gente de contarnos acerca de sus vidas. Es lo que vemos, por ejemplo, en este Facebook, es lo que vemos en este Instagram, y tal vez podamos incluso, gracias a Rosa, denunciar un poco ese ataque en contra de las diferentes redes sociales que constantemente las atacan diciendo que son únicamente instrumentos narcísicos. Pues bien vemos aquí con Rosa que tal vez la dificultad sea mucho más complicada, en ese sentido que tal vez no sea una dificultad que afecte únicamente a las personas narcísicas, sino que simplemente, dado que ya no tenemos identidad estable hoy en día, todos necesitamos inscribir nuestra identidad dentro de una historia, dentro de un relato. En este sentido que necesito unificar mi vida laboral con mi vida sentimental, con las últimas vacaciones que pasé en Perú, con mis deseos de escribir libros, casarme, tener hijos, etc. Y tal vez la única manera de remendar todos esos elementos, pues sea justamente Facebook, Instagram o el hecho de hablar con amigos simplemente en diferentes reuniones. Entonces, primera técnica con la cual podemos todavía hoy en día pensar este problema de la identidad sería la identidad narrativa. Existe un segundo camino, señala Rosa, para poder reconstruir esta identidad, y es lo que él llama la identidad por el habitus, viejo concepto de Bourdieu que retoma en este caso Hartmut Rosa. Y consiste en decir, verán que en muchas ocasiones, como ya no podemos establecer identidades acerca de esencias, religiones, políticas, naciones, etcétera, etcétera, pues vamos simplemente a tener identidades ritualizadas. Es decir, identidades que surgen de preferencias, de gustos, de hobbies, y tal como si de repente la misma identidad se hubiese simplemente transformado en una especie de estilo. Y eso tal vez se pueda aclarar aún más con lo que el sociólogo Michel Maffesoli llama hoy en día las diferentes tribalizaciones del mundo. Todos bien experimentamos que hoy en día el mundo está separado o el mundo está fragmentado dentro de pequeños grupos que literalmente Maffesoli llama las tribus y que son simplemente pues cosas tales como las tribus metaleras, la tribu gótica, la tribu de la gente a la cual le gusta la cocina, la tribu de la gente del yoga. Y cada vez más también experimentamos hoy en día que esas pequeñas comunidades humanas que se fundamentan casi exclusivamente sobre preferencias y hobbies, también constituyen cada vez más esos pequeños grupos que al reconocerme como miembros de ellos, tal vez me estén dando algún tipo de identidad. Y de hecho es algo que todos conocemos hoy, para bien o para mal. Bien vemos la necesidad en los jóvenes o en muchos jóvenes de pertenecer a cierta tribu, pertenecer a cierta comunidad humana que al reconocerme me da una identidad y también por lo tanto me protege. Existe finalmente, señala Hartmut Rosa, un tercer camino para poder restablecer estas identidades y son las identidades que él plantea como identidades que surgen de objetos, tal como ya había explicado la psicología con los famosos objetos transicionales, es decir, esos objetos que me acompañan de manera estable a lo largo de mi vida. Por ejemplo,
todos experimentamos eso, por ejemplo, con personas que van a guardar un libro o van a guardar un instrumento de música desde que eran niños hasta que son hoy en día adultos. Lo mismo sucede, señala Hartmut Rosa, con la obsesión contemporánea de las mascotas. Pues él señala, por ejemplo, que el perro es también para mí una manera de conservar cierta identidad estable. En este sentido que puedo divorciar 7 veces, pero cada vez yo me llevo el perro. Porque de cierta manera en el perro está literalmente mi identidad constituida como objeto. Y eso es un punto muy importante para poder pensarlo filosóficamente, porque bien vemos que en todos los casos lo que se da en realidad a través de esta dificultad de la identidad no es nada menos que una inversión de los viejos conceptos de la metafísica. Casi siempre se pensó en el campo metafísico que la substancia era el concepto fundamental y el accidente era el concepto secundario. La substancia era mi identidad y los diferentes accidentes que me podían suceder a lo largo de mi vida, pues eran conceptos secundarios o determinaciones secundarias. Pues bien vemos hoy en día que se perdió completamente el concepto de substancia y que de cierta manera son mis mismos accidentes que pasaron a constituir mi propia identidad. Lo que obviamente plantea dificultades vivenciales muy graves, con la idea según la cual, ¿qué tanto puedo realmente vivir constantemente en el presente? Verán que por todas partes se nos dice hoy en día, no pienses ni en el pasado porque el pasado ya no es, no pienses en el futuro porque el futuro todavía no es, si quieres ser feliz, vive únicamente al presente. Pero vemos la locura de esta concepción del mundo, dado que un ser humano que no tiene ningún vínculo con el pasado y que tampoco se preocupa por ningún futuro, pues es un ser humano que se condena a vivir en el cambio perpetuo, porque el presente es por definición lo que constantemente cambia. Por lo tanto, serían seres humanos que se condenan a estar constantemente en el presente sin nunca poder realmente posicionarse como sujetos. Entonces vemos que esta concepción, estas nuevas concepciones de la identidad plantean tanto dificultades conceptuales como dificultades vivenciales. Lo mismo sucede, señala Rosa, para lo que él llama la política situacional. De la misma manera que hemos pasado de identidades substanciales a identidades en situación hoy en día, pues lo mismo le sucedió a la política, que pasó de ser una política estable y una política fundamental a ser hoy en día una política totalmente contingente que ya casi no tiene ningún impacto sobre el mundo, por la razón siguiente. De la misma manera que para la identidad, Rosa señala que también la política conoció 3 momentos diferentes. Su momento antiguo, es decir, el momento naturalista de la filosofía política, con pensadores como por ejemplo Aristóteles, pues que señalaban simplemente cierta lentitud de la política que se tenía que adecuar siempre a los ritmos naturales o a la misma estructura de la misma naturaleza. De repente llegó el momento moderno, que instauró una primera ruptura con eso. Hemos pasado de las políticas naturalistas a las políticas contractualistas, que de repente decían el ritmo que debe seguir la política no es el ritmo eterno y cíclico de la naturaleza, sino el ritmo que nosotros queremos decidir para poder establecer cierto tipo de cambio. Por lo que bien entendemos que en aquel entonces la política seguía cambiando, pero cambiaba a través de ritmos relativamente lentos. Piensen en los sistemas democráticos que cambian cada 4, 5 o incluso a veces 7 años. Pero, señala Rosa, hemos entrado hoy en día
en un nuevo ritmo político, en un nuevo momento político, que es el momento político que él llama el momento de la desincronización. Y con este concepto de desincronización, lo que debemos entender es simplemente que nuestros mismos sistemas democráticos son demasiado lentos como para poder adaptarse a la velocidad de los otros campos del mundo. Eso es algo que vemos fácilmente en el campo educativo. Todas las grandes universidades del mundo hoy en día quieren crear carreras nuevas. La dificultad es que nadie sabe cuáles van a ser los empleos realmente importantes en el mercado en los próximos 5 años. Por lo tanto, cuando yo entro en una carrera, no sé cómo estará el mercado y de hecho ni siquiera sé si la carrera en la cual entro hoy seguirá existiendo dentro de 7 u 8 años cuando haya sacado el doctorado en esta misma carrera. Por lo tanto, vemos ahí la impotencia de la política. Lo mismo sucede, por ejemplo, cuando vamos a ver hoy en día que ya se ha puesto muy difícil gobernar a través de leyes y que existe cierta tentación, incluso cierta tentación democrática, de pasar a gobernar por simples decretos. Una vez más, justificando eso a través del hecho que gobernar por leyes implica pasar por una asamblea, por procesos lentos, por procesos que no son suficientemente reactivos al ritmo que nos impone este mismo mundo. Y vemos entonces que esta aceleración del mundo también tiene un impacto muy importante sobre la misma decisión política. Por ejemplo, vemos que en países como países de la misma Unión Europea, pues de repente se están perdiendo ciertos procesos democráticos a favor de la idea según la cual basta con que ciertos tecnócratas completamente aislados del pueblo puedan decidir por sí solos. ¿Por qué? Pues porque ellos deciden rápido. También vemos la tentación de decir que finalmente el poder ejecutivo es muy superior al poder legislativo. ¿Por qué razón? Pues una vez más porque lo legislativo es por definición lento. Implica debate, diálogo, negociación, acuerdos, cuando el poder ejecutivo, por simples decretos, puede acelerar de una manera mucho más importante. Y también podemos sentir esos efectos en el campo político a la hora muy peligrosa que estamos viviendo hoy en día en el campo de la ética, que es una verdadera privatización de la ética que remite la única responsabilidad ética constantemente a los simples individuos, con esta idea según la cual vamos a derresponsabilizar a los sistemas porque ellos actúan de una manera demasiado lenta para responsabilizar o incluso culpabilizar a los diferentes individuos porque ellos son quienes hubieran tenido que actuar de manera mucho más rápida. Entonces vemos hoy en día que tal vez esta política que Hartmut Rosa llama la política situacional, sea lo que nos permite pensar que hayamos entrado en el momento de la posthistoria. Posthistoria en este sentido según el cual ya no hay historia porque ya no hay tiempo. Y ya no hay tiempo porque cuando el único parámetro del tiempo es el presente, pues literalmente es que ya no existe tiempo. Es que ya no podemos darle ningún tipo de sentido al tiempo. Entonces bien vemos que esta aceleración, como mínimo sobre el campo de la identidad, así como sobre el campo de la política, nos permite explicar fenómenos contemporáneos muy importantes que tal vez sean la verdadera marca del capitalismo tardío. Ahí surge una pregunta y que la planteaste de comienzo con la identidad. Hay una condición, me parece, que es la memoria. Si desaparece la memoria en la identidad,
no hay identidad, Exacto. porque es lo único que permanece. Exacto. Y en el campo social o en la política, igual, la expresión Exacto. es la historia. Exacto. Es exactamente lo que señala Hartmut Rosa al decir que no puede existir memoria si el tiempo siempre es un tiempo instantáneo. Ahora, obviamente, también entendemos, señala Rosa, el interés de ciertas personas de deshacer la memoria. Es decir, que obviamente eso no es un proceso que se da así nomás. Hay personas que favorecieron este proceso para deshacer la misma memoria de los pueblos, deshacer la memoria de las personas, y es algo que todos bien sentimos hoy en día, todos experimentamos hoy en día con esta idea que una persona que vive constantemente en el presente es mucho menos peligrosa para un sistema que una persona que tiene memoria. Concluimos este encuentro semanal con las filosofías con nuestro agradecimiento a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional, al invitado de esta semana, Estefan Binolo, y especialmente a ustedes, Radio Escuchas. Recibimos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico encuentrosconlafilosofía@gmail.com. Agradecemos su sintonía a Encuentros con la filosofía. el programa que impulsa el filosofar como acción compartida desde las radios universitarias. Les invitamos a compartir las próximas emisiones de Encuentros con la filosofía por esta emisora.